Ahora esto, Dani, se ha trasladado hasta la Contraloría, ¿no? Porque desde la UDI han considerado que aquí se podría estar presentando una situación de intervencionismo electoral y es por eso que van a Contraloría, aunque sí ahí llama la atención que en quien hace esta presentación es la UDI, no republicanos. Sí, proselitismo político, decía Harold Mike Nichols en las últimas jornadas, intervencionismo electoral. Han planteado los parlamentarios de la UDI y el presidente y el secretario general del partido, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, llegaron esta jornada hasta Contraloría, planteando que si bien el mandatario no dio nombres en específico, sí se estaría refiriendo a las políticas de los candidatos de oposición. Esto porque, en específico, lo que todos entendimos era que se refería a la figura de José Antonio Kast, que es el que habla específicamente de 6.000 millones en 18 meses, pese a que en el programa de Evelyn Matei también hay un recorte importante y también en el de Johannes Kaiser. En el caso de Johannes Kaiser es mayor, en el caso de Evelyn Matei son 2.000 millones de dólares por año, totalizando 8.000 millones durante todo el periodo de gobierno que tendría, estos 4 años. De ahí entonces que los parlamentarios llegaron esta jornada hasta Contraloría pidiendo a la Contralora General de la República referirse respecto a esta materia y si corresponde o no a intervencionismo electoral. Revisemos las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma respecto a esta materia. El día de hoy, junto al presidente de la UDI, hemos venido a la Contraloría a pedirle un pronunciamiento a la señora Contralora respecto a la actitud del presidente de la República en la última cadena nacional. El presidente la utilizó como una verdadera franja electoral. Desde el año 1990, jamás un presidente de la República había utilizado un espacio como la cadena nacional para atacar a los candidatos de oposición en forma tan evidente como la hizo el presidente Boric hace 2 días atrás. Y si hay algo en lo que ha sido explícito, es que está completamente prohibido, del presidente para abajo, utilizar espacios que son propios de la presidencia de la República para hacer campaña a favor de un candidato o para atacar a otros candidatos. Y lo que vimos por parte del presidente Boric fue no solamente un hecho que polariza al país, sino que es la utilización grosera. Bueno, las declaraciones entonces del secretario general de la UDI respecto a este tema y en una jornada en la que el presidente Boric, les decía, tuvo una instancia para poder acercarse a los medios y poder conversar respecto a materias de actualidad. Estaba en una actividad en la comuna de Las Condes en el marco de la Semana de la Energía y a su regreso aquí al Palacio de Gobierno quiso abordar una materia en particular. Fue ahí donde le consultaron respecto a la situación de José Antonio Kast, pero él quería referirse a la desaparición de Julio Echuñil. Julia Echuñil desapareció en noviembre de 2024, 11 meses atrás, y de ahí que se ha estado realizando intensa búsqueda y también desde la propia Fiscalía buscando en una investigación, intentando dar con su paradero, y lo que se ha planteado por parte del presidente es la necesidad de que las instituciones funcionen, que hay preocupación respecto a este caso. Hablamos de una comunera mapuche, activista medioambiental, que en las últimas jornadas ha habido algunas filtraciones a la prensa. Recientemente las abogadas querellantes de la causa revelaron, que por una interceptación telefónica, uno de los sospechosos del caso habría reconocido que la líder mapuche habría sido quemada. De ahí que ha habido por parte de las distintas autoridades los planteamientos hacia Fiscalía para que se aclare si esto es así o no. Parte de lo que se ha planteado por parte del fiscal nacional Ángel Valencia es que es información parcial, sesgada y que no está completa, y por lo tanto, si bien se están recabando todos los antecedentes y se está buscando respecto a esta arista en particular, todavía no hay certezas en torno a su paradero. El presidente de la República abordó aquello, veamos qué fue lo que dijo. Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Echuñil, que estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y que, tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Y Julia Echuñil, como defensora ambiental de la comuna de Mafil, pero que yo creo que representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Y por lo tanto instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad.
Las palabras del presidente respecto a la desaparición de Julia Chuñil en la región de Los Ríos. Pero hablábamos de una jornada intensa. Luego de eso, el presidente de la República, aquí en el Palacio de la Moneda, recibió al cantautor cubano Silvio Rodríguez, que está por estos días en nuestro país realizando una serie de conciertos, 4 conciertos agendados para esta semana. Comenzó el día lunes y entonces en este día jueves estuvo de visita aquí en el Palacio de Gobierno. Se reunió con el presidente primero en privado en su oficina y luego de eso realizó un recorrido por algunos de los lugares emblemáticos del Palacio de la Moneda. Eso es habitual cuando vienen visitas importantes, autoridades también aquí al Palacio de Gobierno. Entre otras áreas se visita habitualmente lo que es la Puerta de Morán de 80, entre otros lugares que estuvieron visitando. Estuvo también en compañía de la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, y es parte entonces de las actividades que ha tenido esta mañana el presidente Boric, que se traslada durante la tarde al Palacio de Cerro Castillo, donde va también a encabezar un comité político con sus distintos ministros allí en la región de Valparaíso. Claro, es habitual ver que grandes figuras de la música y del arte comparten también con las autoridades en distintos mandatos y también visitan, por supuesto, el Palacio de la Moneda. Silvio Rodríguez está después de varios años de vuelta en nuestro país. Muchas gracias por este completo informe, Daniel, de lo que está ocurriendo ahí en el Palacio de la Moneda. Que estés muy bien. Gracias, Dani. Pero nos vamos a quedar con uno de los puntos que planteaba Daniel Tirs sobre las polémicas que se dan en torno a la ley de presupuesto. En particular, esto llamado glosa republicana. Luego de que el presidente Gabriel Boric decidiera no incluir esta glosa republicana en el presupuesto 2026, rompiendo una tradición vigente desde el retorno a la democracia. Usted se preguntará, ¿qué es la glosa republicana? Bueno, es un monto dentro de la ley de presupuestos que está reservado para el próximo gobierno. Vale decir que el próximo mandatario o mandataria puede usar según sus prioridades inmediatas. No está fijada en la Constitución, ni tampoco en una norma permanente, pero sí, como decías tú, Pati, es una tradición. Exacto, nació como una práctica informal en los 90 y se consolidó como costumbre para facilitar la transición entre administraciones. De hecho, desde Ricardo Lagos en adelante, todos los presidentes la incluyeron en su último presupuesto. Pero esta vez el presupuesto 2026, presentado hace algunos días por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional, no incluye un monto específico para esta glosa y en su lugar el Ejecutivo propone que el próximo presidente pueda reasignar un porcentaje del gasto total. ¿Cómo reaccionaron los candidatos? Lo vemos a continuación. ¿Qué significa esa aproximación? Significa darle libertad a la administración siguiente respecto a cómo reorganizar las prioridades en el presupuesto, pero hacerlo a partir de una mayor libertad respecto a lo que pueden hacer actualmente y no definir un monto que esté apartado. ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Por qué lo propone esta comisión? Porque esa es una manera que resguarda de igual manera la libertad del próximo gobierno, pero no genera una mayor presión de gasto. Yo quiero hacer especial mención a la compleja y grave señal que a mi juicio tiene el hecho de que se haya planteado que no haya una glosa democrática para el próximo gobierno. Yo quiero ser súper claro. Esto es esencia de la democracia. Un nuevo gobierno tiene que tener los recursos de libre disposición para plantear su programa. No puede el ministro decir no. Entonces corten de otros programas para tener libre disponibilidad. Así no funcionan las democracias en los países. Hay derecho, cualquiera sea quien gobierne, a tener libertad para usar recursos mínimos. Así se lo pidieron al gobierno del presidente Piñera. Así también tiene que hacerlo el gobierno del presidente Boric. Es por la sana convivencia y por el legítimo derecho a la alternancia en el poder, porque si no, imagínense, se parte todo de cero, sería imposible gobernar. Esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Lo digo porque esta no es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa. En este gobierno del presidente Boric, cuando él asumió, como en el gobierno de la derecha anterior se creó el instrumento, pero no se dejó financiado el IFE laboral, la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso, aun cuando todavía no se había recuperado el mercado laboral.
Claro, era la candidata, ahí está la Sí, candidata sí, Janet sí. Jara, también parte del oficialismo, lo que demuestra que también hay quejas respecto a este punto en particular desde diversos sectores políticos, y la propuesta de eliminar la glosa provino de la Comisión Revisora del Gasto Público, que sugirió reemplazarla por una facultad limitada del presidente para reasignar estos recursos durante el primer semestre sin aumentar el gasto total. Las reasignaciones se informarían trimestralmente al Congreso. La comisión de la que estamos hablando planteó un tope de 10%, pero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, precisó que para el 2026 el margen sería solo de un 1%. Lo que hemos escuchado también es que, claro, eso limita muchísimo la flexibilidad para hacer hincapié en algunos puntos que sean importantes para la próxima persona que comande el destino del país por los próximos 4 años. Escuchemos precisamente declaraciones en torno a ese punto. Esta es la implementación de una de las propuestas que realizó la comisión, integrada por representantes de distintos sectores políticos, todos expertos en presupuesto y en gasto público, para efecto de tener mayor eficiencia en el gasto público. Y en ese contexto se planteó el reemplazo de esta glosa tradicional por la autorización para hacer reasignaciones conforme a las prioridades del próximo gobierno entre las distintas partidas presupuestarias. Se planteó que este era un mecanismo más eficiente que el que habíamos ocupado históricamente. Cuando se hizo anuncio de esta propuesta, hubo quienes exigieron al gobierno que se empezara a implementar de manera inmediata. El gobierno incorporó esta propuesta en la ley de presupuesto y los mismos ahora critican la propuesta que se ha señalado. Acá hay una recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo lo que dijo es que lo que sugiere es permitir que se puedan reasignar recursos de una glosa a otra. Eso el gobierno lo hizo. Pero hay un pequeño detalle. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que el 10% del presupuesto se pudiese destinar a estas reasignaciones. Y el gobierno solamente entregó el 1%. Eso habla de lo estrechas que están las arcas fiscales, que es imposible disponer de más dinero. Eso habla del pésimo manejo fiscal que ha tenido este gobierno y de la poca intención que tienen de cumplir con una tradición que es republicana, que es dejarle al siguiente gobierno la flexibilidad necesaria para que pueda llevar adelante su programa de gobierno, el programa que votan los chilenos para que se cumpla. Por lo tanto, creo que cumplen en la forma en el gobierno al permitir esta flexibilidad, pero en el fondo no están cumpliendo. Bueno, todo esto finalmente va a quedar en el Congreso porque ya se presentó esta ley de presupuesto y la discusión queda instalada en el Parlamento, pero ya vemos que con estas polémicas va a ser una discusión bien intensa la que se va a dar ahí en torno a esta ley que fija los montos que se pueden gastar a partir del próximo año.